Historia del arte. Prehistoria. La prehistoria se divide en dos etapas arqueológicas: la Edad de Piedra, la cual se subdivide en tres periodos paleolíticos. Es un periodo que dura aproximadamente entre 500.000 hasta unos 30.000 años, y es un periodo más conocido como la Edad de Piedra. El nombre genérico del periodo surge porque la mayoría de los objetos y hallazgos realizados se encuentran elaborados con piedra. Mesolítico. En este periodo todavía el hombre era nómada, y solo es el comienzo del sedentarismo. Dentro de los objetos encontrados se resaltan los cantos rodados, tallados con bandas y puntos, elaborados por la cultura asiliense. Las esculturas en relieve, las tallas de figuras, el tallado utilizando la madera se hace muy importante. Aparece la decoración de los objetos personales, lo que se le conoce como el arte mueble, y desarrollaron la cerámica. El neolítico. Se hacen presentes los objetos de cerámica con fin utilitario, pero también la cerámica antigua de esculturas de terracota como una de las principales expresiones de arte. La última fase prehistórica es la llamada Edad de los Metales, pues la utilización de elementos como el cobre, el bronce y el hierro supuso una gran transformación material para estas sociedades. En la llamada Edad del Cobre surgió el megalitismo y monumentos funerarios de piedra. En la Edad de Hierro destacaron las culturas de Hallstatt, Austria, y Latene, Suiza. Arte antiguo. Se denomina así a las creaciones artísticas de la primera etapa de la historia, iniciando con la invención de la escritura, destacando las grandes civilizaciones como lo son Mesopotamia. La mayor parte del arte que fue elaborado por los sumerios tiene un significado religioso. Una de las características del arte que se crea para el momento hace énfasis en la estética. Las esculturas, las cuales eran elaboradas en piedra caliza o en alabastro, y sus principales producciones fueron las esculturas de bulto redondo y de relieves. Egipto. Su arte era intensamente religioso y simbólico, con un poder político fuertemente centralizado y jerarquizado, otorgando una gran relevancia al concepto religioso de inmortalidad, principalmente del faraón. La arquitectura se caracteriza por su monumentalidad en el empleo de la piedra en grandes bloques, con sistema constructivo adintelado y sólidas columnas. Grecia. La civilización griega dio grandes aportes al arte. La arquitectura griega se destaca por tener tres órdenes arquitectónicas para hacer sus construcciones: el corintio, jónico y dórico. Sus esculturas tenían toques de belleza y armonía, representando su individualismo. Ellos crearon la escritura que hoy utilizamos para las variables de la geometría. El cuerpo humano para ellos es el fundamento esencial de toda belleza y toda proporción, teniendo así un alto idealismo estético. Roma. Una de las expresiones artísticas romanas más reconocidas son los mosaicos, aunque la técnica es de origen griego. Los romanos lograron desarrollarla de manera magistral. En cuanto a la arquitectura, resalta el uso de marcos y bóvedas, lo que es un cambio radical al compararla con la arquitectura griega. Crearon su propio sistema de numeración. La caída del Imperio Romano fue un acontecimiento tan importante que fue el que marcó el fin de la Edad Antigua, abriéndole puertas a la Edad Media. Arte medieval. Al mismo tiempo que la disgregación del territorio mediterráneo, produjeron manifestaciones artísticas con características muy diferentes entre sí. El aspecto común a casi todas ellas fue su carácter religioso basado en una concepción teocéntrica del mundo. Así, en medioevo se desarrollaron los siguientes estilos artísticos: el arte bizantino, que es el conjunto de manifestaciones artísticas del Imperio bizantino; el arte paleocristiano, se produjo asociado a las primeras comunidades cristianas, especialmente en las ciudades romanas de Occidente, entre los siglos I al V después de Cristo. Se caracterizó por la confluencia del estilo clásico romano con la cosmovisión cristiana. Es un arte caracterizado por su simbolismo. El arte germánico son las manifestaciones de los pueblos germánicos que a partir de las invasiones bárbaras entraron en contacto con la cultura clásica y el cristianismo. Se caracterizó por el desarrollo de la orfebrería. El arte islámico es el arte desarrollado por el Islam a partir del siglo VII. Ante la ausencia de imágenes propia del arte islámico, se dio gran protagonismo al uso de la línea y el color como elementos ornamentales. El arte románico fue un estilo artístico que se difundió en gran parte de Europa entre el siglo XI y los primeros años del siglo XIII, coincidente con el feudalismo. El arte gótico. Este estilo surgió en Francia a mediados del siglo XII y se difundió por toda Europa durante los siguientes 3 siglos. Arte moderno. El arte tendió hacia la representación naturalista, no solo de la realidad concreta, sino también de las ideas abstractas y las experiencias espirituales. Los estilos vigentes en este periodo fueron los siguientes. El Renacimiento. Surge como un movimiento artístico que busca deslastrarse del arte dedicado al reconocimiento de los dioses y de la espiritualidad. El cristianismo había influenciado sobre el arte medieval. Manierismo. Es una expresión artística en donde la creatividad de los autores se aleja de lo que se considera verdadero, por lo que se acerca a la abstracción. Era un arte exclusivo de la corte. Barroco. Promovido por la Iglesia, surge el arte barroco en la arquitectura. Igualmente, la escultura y la pintura tienen un carácter dramático. Los artistas barrocos hicieron uso de las formas, espacios, luz, natural y colores para establecer una relación entre el observador y la obra, desde cualquier expresión del arte, con la finalidad de crear una experiencia emocional. Rococó. A la escultura y a la arquitectura se caracterizan por el predominio de colores claros, luminosos, con la intención de mostrar un aspecto suave y refinado. Neoclasicismo. Retoman el concepto de belleza, la simetría y las proporciones que permiten líneas puras en las propuestas arquitectónicas. Retoman lo refinado, lo sencillo, así como los elementos básicos, las columnas de órdenes dórico y jónico, cúpulas, entre otros. Arte contemporáneo. Este periodo se caracterizó por la globalización y la dispersión de las tendencias artísticas. Entre los movimientos de vanguardia de la posguerra se pueden mencionar el informalismo, la nueva figuración, el arte cinético, el pop art, el arte de acción, el arte povera, el minimalismo, el arte conceptual, entre otros. Desde las últimas décadas del siglo XX, a partir del surgimiento de la posmodernidad y durante el siglo XXI, conviven numerosas tendencias plásticas. La característica más importante es la ausencia de corrientes estilísticas, el aprovechamiento de toda la tradición artística sin condicionamientos, la utilización de distintos medios desde las tradicionales como la pintura hasta los más innovadores como materiales efímeros, intervenciones urbanas, acciones personales, etc. En México. Prehistórico. Abarca 3.000 años desde 1500 a.C. hasta 1500 de nuestra era. Se ha dividido en 3 eras: preclásico, clásico y posclásico.
El arte se expresa en una variedad de medios como la cerámica, el papel, amate y la arquitectura. Sin embargo, la mayor parte de lo que se conoce como arte mesoamericano proviene de edificios de piedra y cerámica, la mayoría de pinturas y relieves. La cerámica era decorada por la forma, la pintura y los diferentes métodos de cocción. Las figuras más antiguas conocidas eran la mayoría de mujeres, que eran asociadas a ritos de fertilidad debido a sus caderas y muslos de gran tamaño, así como figuras que cargaban bebés o de enfermeras. Las figuras de hombres son en su mayoría representaciones de soldados. La mayoría de las pinturas se centran en figuras humanas, las cuales podrían ser realistas o estilizadas, de hombres, mujeres o sexuales. Pueden estar desnudos o elegantemente vestidos, pero el estatus social siempre se plasma. Arte colonial. Las primeras representaciones del arte eran relacionadas con la evangelización y la construcción de iglesias. Los españoles, en un principio atrapados en nuevas tierras, eligieron y utilizaron artistas y canteros indígenas para edificar iglesias y monumentos relacionados con la religión católica. Los conquistadores les enseñaron a estos artesanos las técnicas y diseños europeos. Los primeros trabajos de arte se denominaron tequiliqui, que incluían elementos como caras aplanadas y expresiones muy marcadas. Durante el periodo colonial, los artistas trabajaban en grupos y no individualmente. Cada uno de estos grupos tenía sus propias reglas. El desarrollo del barroco en México hizo que se crearan subestilos y técnicas. El barroco estucado era puramente decorativo y no empeñaba ninguna característica arquitectónica. Las características se moldeaban a partir de estucos con detalles intricados y bien cubiertos de oro o pintura. Esta técnica alcanzó su apogeo en el siglo XVII en Puebla y Oaxaca. Siglo XIX. El estilo neoclásico continuó durante el reinado de Maximiliano I de México, aunque el presidente Benito Juárez lo apoyó de mala gana, ya que consideraba que seguía siendo parte del colonialismo. A pesar de la asociación del neoclasicismo con la dominación europea, el neoclasicismo continuó siendo el elegido para el gobierno de México después de la independencia y se usó para las principales construcciones del gobierno a finales del siglo. Sin embargo, los temas indígenas comenzaron a aparecer en las pinturas y esculturas. Había dos razones para que existiera el cambio de temas. En la primera mitad del siglo XIX, el estilo romántico de las pinturas fue introducido a México por los viajeros extranjeros que se sentían interesados por el nuevo país independiente. Siglo XX. Comenzó un cambio hacia temas más indígenas y mexicanos. La Revolución Mexicana de 1910 a 1920 tuvo dramáticos cambios en el arte mexicano. El conflicto dio origen al Partido Revolucionario Nacional, el cual entró al país con un enfoque socialista. El gobierno se convirtió en un aliado para muchos intelectuales y artistas en la Ciudad de México y comisionó a los artistas a hacer murales para los edificios públicos, para reforzar los mensajes políticos, incluyendo mensajes que resaltaran más los temas mexicanos que los europeos. Esta producción de arte en relación con la propaganda política es conocida como la Escuela Modernista Mexicana o el Movimiento Muralista Mexicano, y redefinió el arte mexicano. El movimiento muralista alcanzó su apogeo en las décadas de 1930, con los cuatro protagonistas principales: Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Fernando Leal. El primer movimiento importante después del muralista fue el de la generación de ruptura. Comenzó en los años 1950 y 1960, con pintores como José Luis Cuevas, Gilberto Aceves, Navarro, Rafael Coronel, Alfredo Casanova y el escultor Juan Soriano. Ellos rechazaron el realismo social y el nacionalismo, e incorporaron el surrealismo, las paradojas visuales y elementos y estilos de la pintura del viejo mundo.